Un paciente de 28 años se presentó en el hospital con síntomas angustiantes. Explicó a los médicos que sentía una molestia muy fuerte en el pecho y que había estado tosiendo mucho desde hacía bastante tiempo. El personal médico supo de inmediato que no había tiempo que perder, por lo que fue derivado a una radiografía. Extrañamente no había nada inusual en los resultados de los rayos X. El paciente solo tenía una masa en los pulmones que necesitaban extirpar lo antes posible. Claro, no era la mejor noticia para el hombre, pero ciertamente no era nada que los médicos no hubieran visto antes. Pero esa primera opinión cambió el día de la cirugía. No solo que toda la operación fue más difícil de lo que inicialmente esperaban, sino que la masa que extrajeron del paciente tenía una forma inusual. Cuando se introdujo la sonda para una mayor investigación, los médicos estaban desconcertados. Era un pequeño abeto. Los médicos que habían participado en la operación pensaron que el hombre debió haber inhalado una semilla que se instaló dentro de sus pulmones. Después de que la semilla se convirtiera en un árbol joven, sus pequeñas agujas comenzaron a dañar los tejidos que lo rodeaban, lo que provocó molestias en el pecho y tos. A medida que la historia ganó más popularidad, unos científicos intervinieron en la misteriosa historia. Pero no lo aceptaron tan rápido. Decían que lo más probable es que la historia fuera inventada. Por un lado, la mayoría de las plantas necesitan mucha luz solar para crecer, que no está disponible en un pulmón humano. Más aún, si fuera así de simple, todos tendríamos cosas creciendo en nuestros cuerpos. Las semillas pequeñas no son tan difíciles de tragar o inhalar, ¿verdad? Y esta no fue la única historia sobre plantas creciendo en un pulmón humano que desconcertó a los científicos. En 2010, un hombre de Massachusetts fue hospitalizado después de que su pulmón colapsara. Una vez más, esto no pareció sorprender a los médicos, por desafortunado que fuera, porque el paciente ya tenía antecedentes de problemas respiratorios. Sin embargo, descubrieron una masa dentro del pulmón del hombre y la extirparon de inmediato. Lo que encontraron fue tan sorprendente como el abeto, una pequeña planta de guisantes. Solo que esta vez los médicos pensaron que el hombre probablemente había comido guisantes para la cena, y uno simplemente pasó por el canal equivocado y no terminó en su estómago como debería haberlo hecho. Una vez que llegó a sus pulmones, el pequeño guisante se puso cómodo y comenzó a brotar. La verdad es un poco más compleja en este caso, pero lo hace más plausible. Resulta que la pieza que se extrajo del pulmón del hombre tenía solo 1,3 centímetros de largo. Algo tan pequeño en realidad no califica como una planta adulta. Sin embargo, la semilla pudo crecer. Eso es porque una semilla de guisante puede brotar incluso sin luz. Lo hace naturalmente bajo tierra. La semilla no necesita luz en este punto porque tiene suficiente energía almacenada en su interior para ayudarla a crecer hasta el nivel del suelo, donde recibirá la luz solar que necesita para continuar. Debido a su relación con el sol, las plantas se denominan autótrofas, u organismos que utilizan la exposición a la luz para alimentarse. Muchos de nosotros pensamos que las plantas obtienen su menú diario del suelo en el que las colocamos, pero ese no es su alimento. Las plantas necesitan luz solar, agua y los gases del aire para producir glucosa, la sustancia que utilizan como alimento. Todo este proceso se llama fotosíntesis y lo realizan todas las plantas, algas e incluso un montón de microorganismos, como la bacteria púrpura del azufre. Pero volvamos a nuestro desafortunado paciente humano. Si bien es cierto que la semilla de guisante podría haber germinado ya que tenía suficiente humedad para sobrevivir, no creció hasta convertirse en una planta de tamaño completo. Habría necesitado la luz del sol para que la fotosíntesis pudiera comenzar. Pero eso no quiere decir que no fuera dañina o peligrosa. Muchos otros médicos de la sala de emergencias también tienen historias similares, como esta de unos médicos de Essex, cuyo paciente inicialmente parecía haber perdido su dentadura postiza. La mujer era anciana y ya tenía problemas de memoria y al principio no pensaron mucho en su pérdida. No fue hasta más tarde que se descubrió que la mujer también tenía problemas con sus pulmones. No les tomó mucho conectar los puntos y darse cuenta que la dentadura postiza superior de la mujer no estaba perdida, solo estaba dentro de su cuerpo. La mujer se la había tragado, pero no se dio cuenta y se le quedó atascada en el fondo de la garganta, causándole también problemas respiratorios. Aunque no todos estos percances ocurren por accidente. Un hombre del Reino Unido quería darle a su prometida el anillo de compromiso de sus sueños, pero no se ajustaba a su presupuesto. Entonces se le ocurrió lo que creía que era un plan inteligente. Fue a la joyería y esperó pacientemente a que el joyero desviara su atención del anillo por una fracción de segundo. Tan pronto como eso sucedió, se lo tragó. El joyero no era tan fácil de engañar y llamó a la policía. Una vez bajo los detectores de metales, el hombre debió confesar. El astuto romántico fue escoltado a una celda donde se esperó que expulsara y le devolviera el anillo a su legítimo dueño. Y esa no es la única razón por la que las personas fueron sorprendidas tragándose joyas. Una mujer fue una vez al médico de urgencias quejándose de dolores de estómago. No había nada extraño en ella. Por el contrario, era una mujer de mediana edad, elegante y prolija. Su examen físico no reveló nada sospechoso, pero la radiografía sí lo hizo. Mientras miraban las imágenes, los médicos quedaron perplejos. Dentro del estómago y los intestinos de la mujer había un montón de joyas atrapadas. El personal médico obviamente la interrogó sobre cómo llegaron allí los objetos y su respuesta fue aún más escandalosa. Dijo que quería mantener sus joyas a salvo de su esposo, quien, según ella, tenía la mala costumbre de regalárselas a otras mujeres.
Otro médico recordó haber tenido un paciente con una tapa de botella atorada en la garganta. El problema era que ni siquiera se había dado cuenta de que tenía un objeto extraño atorado dentro de él. Lo descubrió en un chequeo de rutina. Por fortuna no se necesitó cirugía en este caso. Los doctores lograron sacar el objeto usando una pequeña red médica. Tenían curiosidad de cómo este hombre se las había arreglado para tener una tapa de botella atorada en su garganta y ni siquiera saberlo. Su respuesta fue simple. Recordaba haber bebido agua algunos días antes, pero no pudo encontrar la tapa. Se encogió de hombros y siguió con su día. Otras veces, las cosas malas que hacemos cuando somos jóvenes pueden volver a atormentarnos años después. Una mujer de 30 años seguramente aprendió esta lección de la manera más difícil cuando terminó en la sala de emergencias con la nariz tapada. Ningún medicamento parecía ayudar, por lo que supo inmediatamente que debía ser examinada por un profesional. Una vez que los médicos la revisaron, se dieron cuenta de que tenía un tejido inflamado en la nariz y algo que parecía un objeto extraño. También parecía que ese objeto había estado allí durante bastante tiempo. No pudieron averiguar qué era, por lo que la llevaron de inmediato a la sala de operaciones. Lo que los cirujanos extrajeron fue llevado para investigar más a fondo y resultó ser algún tipo de material parecido al papel. Después de que la interrogaron, la mujer recordó haberse metido un papel en la nariz cuando era pequeña, pero estaba tan sorprendida como los médicos de que la pequeña pieza se hubiera quedado en su nariz durante más de 20 años. Y es que algunas extracciones de objetos raros son más complicadas que otras. Un niño terminó en la sala de emergencias después de que se metiera en la nariz un bloque de construcción de plástico de su hermano. Mientras los médicos intentaban extirparlo con cuidado, el niño tosió y el juguete se le fue por la garganta hasta el estómago. Tanto los médicos como la familia del niño esperaron pacientemente a que el juguete llegara al destino final, probablemente porque el niño quería devolvérselo a su hermano.